Hola a todos, vamos a continuar con la explicación de las clases, vamos ahora con la actividad número 3. Como ustedes podrán ver, continuamos con los medios masivos de comunicación que veníamos hablando, que son radio, prensa escrita, televisión y el internet. Solo que ahora vamos a centrarnos en ver para qué nos sirven, cuál es la utilidad de estos medios. Las utilidades más importantes que le podemos encontrar a estos medios masivos de comunicación son informar, educar, entretener y formar opinión. Para informar están todos los noticieros, por ejemplo, de radio y televisión. Podemos encontrar diarios, revistas de actualidad o especializadas, sitios web de esos diarios, de los canales, de las revistas, etc. Acá hay que tener especial cuidado con las noticias en Internet, sobre todo con, por ejemplo, las noticias en Facebook, porque ustedes saben que muchas veces esas noticias son falsas, las famosas fake news. Después, otro de de las grandes utilidades de los medios masivos de comunicación es la de educar. Esto se da principalmente en esta época de pandemia, en donde, como ustedes saben, se tuvieron que suspender las clases. Entonces, el Estado Nacional ha decidido llegar a la mayor cantidad de estudiantes poniendo programación educativa en sus canales. Esto lo podemos observar, bueno, en el canal estatal, en Paca Paca, en Canal Encuentro y en tantos otros más. También, leyendo las noticias, hace ya unas semanas atrás, veía que algunas provincias dan clases, por ejemplo, en radio. Entonces, todos aquellos alumnos que no tengan acceso al mundo digital o a las plataformas digitales pueden continuar sus clases por radio o por televisión. También en cuanto a Internet, el gobierno ha lanzado plataformas como Continuamos Estudiando, Continuamos Aprendiendo, se llama. También sitios como Educar, que ya tiene unos cuantos años y que son sumamente útiles. Y bueno, tantísimos otros que han generado las provincias o incluso hasta los colegios. Para entretener, esta es una de las funciones más extendidas, más comunes de los medios masivos de comunicación. Aquí, por ejemplo, en la tele, todo lo que sean programas de juego, espectáculos, etcétera. Lo mismo sucede en la radio, las revistas. Piensen acá también en el cine, piensen en toda variedad de revistas e historietas y también lo que es el Internet. ¿Sí? Acá habría para charlar muchísimo. Y por último, para formar opinión. Esto está relacionado por ahí con el informar. Ustedes saben que los noticieros por ahí siempre tienen su tinte, su editorial, su inclinación política. ¿Sí? Ustedes saben, por ejemplo, que si miran TN se van a encontrar con un medio opositor al gobierno. Y por ahí si ven canales como, qué sé yo, por ejemplo C5N, van a encontrar que por ahí es más oficialista. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que todo medio o la mayoría de los medios siempre tienen una bajada editorial y nosotros como ciudadanos tenemos que ser los que veamos o consumamos esos medios de comunicación pero desde una postura crítica. O sea, saber qué es lo que estamos consumiendo, saber que si yo miro TN va a tener una determinada inclinación, que si yo miro C5N va a tener otra, que si yo miro Crónica va a tener otra. Lo mismo sucede con la prensa escrita y demás. ¿Está? El hecho siempre es contrastar la información, leer la misma información en dos o tres medios y van a ver que siempre se redacta esa información o se presenta esa información de distinta manera de acuerdo a la opinión o a la inclinación política que tenga ese medio. Bien, seguimos. Con respecto a la radio, fíjense, dice, es un medio de comunicación cuya información escuchamos, o sea, no la leemos y por lo tanto se basa en el lenguaje oral para entregar la información y se apoya en sonido y en la música, ¿está? Y así va a ir nombrando cada una de ellas. Por ejemplo, en la prensa escrita, que está formada por diarios, revistas de todo tipo, etcétera, la información la leemos, no la escuchamos. Por lo tanto, se basa en el lenguaje escrito y se apoya de ilustraciones, imágenes, gráficos, etcétera. La televisión, fíjense qué particularidad, es un medio cuya información vemos y escuchamos, pero generalmente no la leemos. ¿Qué quiere decir con esto?
que es muy poca la información que aparece en texto propiamente dicho en la televisión, salvo cuando nosotros vemos una película que está subtitulada, ahí sí tenemos que leer, pero si no, caso contrario, es muy poco lo que se lee, es más lo que se ve y lo que se escucha. Y aquí sí se apoya en sonidos, música, imágenes, eh, animaciones, etc. Y fíjense que Internet es un medio que vemos, escuchamos y leemos, ¿sí? Esto está asociado con la multimedialidad de Internet, ¿sí? La posibilidad de acceder a múltiples medios en una sola página. Acá se basa en el lenguaje oral y escrito para entregar la información. ¿Y en qué se apoya? Se apoya en sonidos, imágenes, movimientos, textos, ¿sí? Entra en juego toda la multimedialidad. Como habíamos visto en los medios tradicionales, siempre le faltaba algún medio. Algunos los percibíamos con la vista, otros con el oído. En cambio, en Internet es completo, ¿sí? Lo percibimos por la vista, por el oído, o sea, lo leemos, lo vemos, lo escuchamos. En cuanto a las actividades, lo primero que les pido en la actividad 1A es que ustedes elijan dos medios de comunicación masiva, cualquiera de los que vimos antes, internet, radio, televisión o prensa escrita. Una vez que hayan citado dos de esos medios, que hayan elegido dos de esos medios, les pido que de cada uno citen un ejemplo de un programa, de una página de internet o de una revista que cumpla con las funciones de ese medio. Por ejemplo, yo elijo internet y elijo la televisión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De la televisión, por ejemplo, tengo que nombrar un programa de televisión que informe, un programa de televisión que eduque, un programa de televisión que entretenga y un programa de televisión que forme opinión. El segundo medio que había elegido era Internet. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar, nombrar una página web que informe, pongo el nombre de la página web o del medio que representa, más la dirección, por ejemplo, La Nación Online y la dirección al lado. Un medio que eduque, un medio que entretenga, o sea, una página que entretenga, una que eduque y una que ayude a formar opinión, ¿sí? Ponen el nombre de la página o el del medio más la dirección. Eso sería la actividad 1A. En la actividad 1B les voy a pedir que completen el cuadro teniendo en cuenta lo que yo expliqué de los medios. Fíjense, ahí hay un cuadrito donde dice, a su información está en una columna y se basa en otra columna. ¿Dónde tengo que ir a buscar la información para completar ese cuadro? Fíjense que ahí estoy volviendo. Aquí. Fíjense, en el primero decía radio. Buscamos radio y dice, a su información la escuchamos. ¿Sí? Entonces, esperen que se me abrió acá el costadito. Ahí está. Entonces, a donde dice a su información, ahí abajo ponemos la escuchamos. Se basa en, volvemos a buscar, dice, se basa en el lenguaje oral. Entonces ponemos acá abajo, se basa en el lenguaje oral. Y así lo van completando todos los medios del cuadrito. Pasamos ahora a otro tema que son las diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita, ¿sí? De acuerdo, si nosotros si nos comunicamos utilizando el lenguaje oral o utilizando el lenguaje escrito, ese mensaje va a tener unas ciertas características. Por ejemplo, el lenguaje oral lo vamos a captar por el sonido. En cambio, el lenguaje escrito lo vamos a captar por la vista, ¿sí? Al lenguaje oral lo escuchamos, al lenguaje escrito lo leemos. En el lenguaje oral hay una interacción entre emisor y receptor, es decir, uno habla, el otro le responde, hay retroalimentación. En cambio, en el lenguaje escrito, la retroalimentación por ahí se dificulta. Por ejemplo, en el caso de que sea un libro, la retroalimentación es inexistente. En cambio, cuando nosotros mandamos un mensaje de texto, puede haber una retroalimentación. Eso depende del caso. Después, en el lenguaje oral, comúnmente hablamos de temas generales, en cambio, en el lenguaje escrito hablamos de temas específicos. El lenguaje oral es momentáneo, quiere decir que dura solo el momento en que lo estoy emitiendo. ¿Sí? Cualquier mensaje que ustedes digan, cualquier cosa que ustedes digan, va a durar solamente ese momento y termina. En cambio, en el lenguaje escrito es duradero. Yo escribo algo en un papel, en la computadora, en lo que sea, y va a quedar, ¿sí?
El lenguaje oral es espontáneo. Ahí me perdí. Es espontáneo, es inmediato y no puede ser borrado. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí lo que se me ocurre lo digo en el momento. Y una vez que lo dije, no lo puedo borrar, no lo puedo retirar. En cambio, el lenguaje escrito, antes de que llegue al receptor, yo lo puedo corregir todas las veces que sea necesario, lo puedo cambiar todas las veces que sea necesario. El lenguaje oral es informal, el lenguaje escrito es más formal. Esto también, por supuesto, chicos, les repito, esto no es matemático, tiene sus excepciones, como todo. El lenguaje oral se crea a partir del contexto y la situación en que se desarrolla el acto comunicativo. Si yo tengo que hablar con alguien, voy a elegir la forma de transmitir ese mensaje de acuerdo al contexto, de acuerdo al receptor. Es lo que habíamos visto en la actividad anterior con lo que tiene que ver con las restricciones discursivas. Yo no me voy a comunicar de la misma manera con todo el mundo ni en todos los lugares. En cambio, el lenguaje escrito es independiente del contexto. ¿Qué quiere decir? Yo escribo un libro y el mensaje va a ser el mismo, así lo lea el presidente de la nación, así lo lea yo o así lo lea cualquiera. Y el mensaje va a ser siempre el mismo, así ese libro sea leído, qué sé yo, en un palacio, en la calle, en una playa. ¿Está? En el lenguaje oral también usamos recursos no verbales como el tono de voz, el ritmo, la intensidad. Eso en el lenguaje escrito no está, pero ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, otras herramientas como los tipos de letra, títulos, subtítulos, signos de puntuación, colores. El lenguaje oral usa un vocabulario impreciso. Nosotros como vamos hablando a medida que se nos van ocurriendo las ideas, no tenemos por ahí el tiempo para estar pensando en sinónimos o en qué tipo de palabras utilizar. En cambio, en el lenguaje escrito, como yo lo pienso, lo redacto y lo puedo corregir todas las veces que quiera, uso un vocabulario más específico. En el lenguaje oral van a ver que ese mensaje puede ser redundante, que puede ser reiterativo, ¿sí? Por ahí sin darme cuenta repito 2 o 3 veces la misma idea. Esto no sucede en el mensaje escrito porque tengo tiempo de corregirlo, de pensarlo, de mejorarlo. En el lenguaje oral muchas veces puedo repetir palabras. Vieron que hay personas que tienen muletillas, qué sé yo, por ejemplo, cuando alguien repite muchas veces bueno o repite muchas veces nada, qué sé yo, vieron que a veces pasa eso. Eso es propio del lenguaje oral. En el lenguaje escrito obviamente no está porque lo podemos corregir. Incluso por ahí también trata de evitarse las repeticiones en las palabras, ¿sí? Usamos diccionarios de sinónimos como para mejorar el lenguaje. En el lenguaje oral la información no está bien estructurada y muchas veces es poco rigurosa. Yo voy hablando a medida que se me van ocurriendo las ideas. A veces no las estructuro bien o no armo bien la oración por el escaso momento que hay desde que mi cerebro piensa la idea hasta que yo la digo. Esto no es lo mismo en el lenguaje escrito, ¿sí? Porque yo lo puedo modificar, volvemos siempre a lo mismo, lo puedo corregir. En el lenguaje oral se utilizan oraciones simples y cortas. En el lenguaje escrito yo puedo usar oraciones más complejas y largas por exactamente lo mismo que habíamos dicho antes. Tenemos la posibilidad de corregir. En el lenguaje oral puede haber omisiones de palabras, frases inacabadas, incompletas. En cambio, en el lenguaje escrito, eso, si yo me tomo el tiempo de corregirlo, no se debería dar. Bueno, acá es también parecido a lo que decías antes, en el lenguaje oral hay muletillas, marcas dialécticas, tonadas, etcétera, que en el lenguaje escrito, por supuesto, no se presentan.